En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Están transcurriendo las horas capitales de la posesión de nuevos mandatarios regionales y se destaca el contenido y el alcance de los discursos que han pronunciado. Y dice la prensa que todos giraron alrededor de la inseguridad, que es un tema capital en el país. Con todo respeto por personas tan distinguidas, les queremos decir que la inseguridad no se puede separar del gran tema que tiene Colombia con la crisis económica que estamos padeciendo. Esta es la hora, lo sabremos pronto, en que sabremos pronto si entramos técnicamente en estado de recesión. En el tercer trimestre del año tuvimos una cifra negativa de crecimiento. Cuando el presidente Uribe decía a los cuatro vientos que Colombia no podía crecer menos del 5% para ser viable como país, estamos creciendo a menos 0.3% en el tercer trimestre de 2023. ¿Cuál fue el crecimiento en el último trimestre? Entramos técnicamente en recesión. De esos 500,000 desesperados que pasaron por el tapón del Darién buscando la frontera con los Estados Unidos y buscando un plato de comida allá, en el país más rico del mundo. ¿Cuántos colombianos? ¿Cuánta gente desesperada, acosada por el hambre tenemos en Colombia? También el presidente Álvaro Uribe dio algunas cifras sobre lo que es el hambre en nuestro país. ¿Y el hambre para cuántos niños en Colombia? Y no solamente los de La Guajira, por desgracia, no solamente para ellos. La situación es de total incertidumbre. Nos hemos ido acostumbrando a las cosas y por eso no las tratamos. Como no se ha tratado, por ejemplo, el hecho de que pasamos del 50 al 55% en la informalidad. Luego tenemos un desempleo que dicen si disminuyó o no disminuyó en unas décimas. Pero la informalidad subió de 50 a 55%. La informalidad. Y con la reforma tributaria y con la reforma laboral, esas cifras van a crecer escandalosamente. La inflación es un problema real de Colombia, no es un problema inventado. Contrarrestada, y eso nadie lo dice, por el valor bajísimo del dólar. Esa es la verdad. Importamos cosas muy baratas porque el dólar está muy barato. Un oyente muy querido de la hora de la verdad nos hizo saber en cuánto estaba el galón de gasolina en un sitio determinado de los Estados Unidos y el galón de gasolina vale alrededor de 10,000 pesos colombianos. En Colombia el galón de gasolina está a más de 15,000 pesos. Y Santos nos dejó ese legado y ahora el presidente Petro no se atreve a tocar el galón de la CPM porque tiembla ante las amenazas de los transportadores, de los camioneros. El ACPM está por el lado de 10,000 pesos. Es decir, el ACPM está más o menos al precio que tiene en los Estados Unidos. Pero eso no se toca en los discursos de los alcaldes. La inflación, la informalidad, la situación de hambre que padecen miles de familias colombianas, inclusive en esas grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, que es donde se destacan, en Barranquilla, donde se destacan los discursos de los alcaldes que llegan trayendo esperanzas a las que nos queremos sumar. Queremos
para bien de Colombia que las alcaldías de Carlos Fernando Galán, la alcaldía de Fico Gutiérrez, la alcaldía del señor Eder en Cali, la alcaldía en Barranquilla, sean puntos de prosperidad para el país. Pero qué situación económica la que tenemos, de la que no se habla, de la que no se dice una sola palabra. Crecimiento económico por debajo de cero. Inflación galopante pese a que la contiene el precio del dólar. El desempleo inmenso con una informalidad dramática del 55%. De manera que en eso estamos en desacuerdo con los alcaldes. Claro que hay que combatir la inseguridad. Claro que ese es tema capital para las grandes ciudades, pero la inseguridad viene de la mano de la pobreza, de la desesperación, de la miseria. Son fenómenos que no se pueden superar. La situación económica del país nos concierne a todos, y no solo al despistado ministro de Hacienda que tenemos, y a la despistada ministra del Trabajo que no sabe que un crecimiento del 12, del 15% en el salario mínimo empuja la inflación. Inflación que promueven los impuestos como los impuestos saludables de los que habla Gustavo Petro, una manera de esquilmar más a los colombianos. Los impuestos que van implícitos en una gasolina más cara, mucho más cara, 50% más cara que la que hay en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, nos decía nuestro amigo, la gasolina está a un valor de 10,000 pesos colombianos. Aquí está a 15,000 pesos colombianos. Y seguimos hablando de cerrar la brecha. Y los periodistas que le hacen interrogatorios al ministro de Hacienda no tienen en cuenta estos factores dramáticos. La gasolina, el diésel, los peajes subieron más del 20% en todo el país, que era que no habían subido el año anterior, que se habían acumulado las alzas, lo que quieran. Están 20% más caras, más caros los peajes para unas carreteras muchas veces impracticables, de bajísima calidad como las que tenemos. De manera que bienvenidos sean los esfuerzos que hagan los alcaldes por contrarrestar la inseguridad, pero que no se les olvide que en sus jurisdicciones hay muchos niños con hambre y que eso es el resultado directo de una situación inflacionaria real, de un crecimiento pobrísimo del Producto Interno Bruto, es decir, de una pobreza generalizada del país. Estamos de acuerdo en que la inseguridad es tremenda, que la seguridad, como lo enseñábamos en nuestra cátedra de filosofía del derecho, es valor jurídico fundante. Sin seguridad no hay nada. Pero la seguridad va de la mano de la economía, y la economía colombiana está mal, muy mal, mucho peor de lo que queremos reconocer. www.